En esta segunda entrega, nuestros participantes desarrollaremos el tema de la impulsividad, que ya ha sido presentado como factor de riesgo independiente, como rasgo, que incrementa la suicidalidad. Habíamos mencionado que el otro factor de riesgo como estado es el trastorno de... El objetivo de esta exposición es comprender el concepto de impulsividad y sus factores determinantes, integrados en una teoría de la personalidad, que en este caso es la teoría informacional de la personalidad que venimos siguiendo. Lo que esperamos es que al final de nuestra exposición tengamos una noción del problema en forma coherente e integral que incluya tanto los factores neurobiológicos como los factores sociales. Es necesario, por supuesto, definir la impulsividad en primer lugar. Y para esta definición vamos a utilizar los términos en su forma convencional. En términos convencionales, el concepto de impulsividad contempla un complejo constructo que involucra factores emocionales, cognitivos y comportamentales que dificultan la autorregulación del sujeto y perturba la toma de decisiones. Los comportamientos impulsivos se caracterizan por o son sinónimo de comportamientos no premeditados y explosivos, inesperados e irresistibles y precedidos de un deseo intenso de actuar, tensión o excitación que se satisface o alivia luego del acto. La impulsividad como rasgo incluye la tendencia a actuar sin pensar, tomar decisiones rápidamente e involucrarse en conductas riesgosas. Un instrumento extensamente usado en investigación psicológica y psiquiátrica es la escala de Barrat. La impulsividad medida con este instrumento se ha correlacionado significativamente con conducta suicida en pacientes depresivos. Revisando los ítems de la escala y los términos convencionales con que se define y caracteriza la impulsividad, nos percatamos que el concepto hace referencia a diferentes atributos de la personalidad. Y esta personalidad, en el marco de la teoría que venimos siguiendo, está integrada por tres componentes, como son temperamento, intelecto y carácter. De esta redefinición de impulsividad como complejo formado por atributos que forman parte del temperamento y carácter, partirá, por tanto, la necesidad de explorar su determinación social o sociocinética y su determinación epigenética, o sea, su soporte neurobiológico determinado desde el nivel genético durante el desarrollo formativo de la personalidad. Desarrollaremos el concepto de impulsividad en el rango de la normalidad y excluyendo de nuestra exposición a los trastornos mentales y del comportamiento asociados con impulsividad patológica, debido a que estos trastornos aún carecen de modelos apropiados para entender de modo coherente e integral su naturaleza y escapa a los alcances de esta entrega. Entenderemos, pues, la impulsividad como un conjunto de rasgos de la personalidad que parten de la estructura de afectos, sentimientos y emociones, también de la estructura de habilidades y destrezas intelectivas y ejecutivas, dicho en sentido convencional, también de la estructura de valores y normas morales, reglas de decisión e intenciones éticas, y que parten también de la forma en que estas estructuras y contenidos configuran y organizan la actividad mental continua o actividad epiconsciente, según la teoría que venimos siguiendo. Y la organizan en forma más o menos prolongada durante el desarrollo formativo de la personalidad. Los determinantes epigenéticos de estos procesos, o sea, el soporte neurobiológico determinado desde su base genética, se expresarán tempranamente durante el neurodesarrollo y al 100%, reflejándose como un temperamento neonatal. Y sobre este soporte
y sobre las restricciones o facilitaciones neuroplásticas que determine, el aprendizaje social se expresará también al 100% y tan pronto como desde las primeras fases del desarrollo postnatal en la forma de una personalidad de base social. Es decir, que a partir del temperamento del recién nacido, principalmente determinado desde su base genética y que se expresa en variables más bien de tipo psicofisiológicas, reactividad a la manipulación, ciclo de sueño y despertar, ritmos de alimentación y excretas, tiempo que demora en calmarse cuando llora y cosas de ese tipo. A partir de eso, decíamos, el ser humano desarrolla progresivamente los atributos de una personalidad ya más bien de base social. Ampliemos un poco más estos conceptos del temperamento neonatal de base genética y de la personalidad posterior de base social. Como mencionábamos en la entrega anterior, el recién nacido humano, casi totalmente determinado desde su base genética, dejando de lado las obvias diferencias fenotípicas, se diferencia significativamente, sí, pero poco por su actividad mental de un primate superior. Y decíamos también que la variabilidad de temperamentos entre los neonatos humanos será quizás solo un poco más amplia que la variabilidad de temperamentos animales. Pero la diferencia será que mientras el temperamento neonatal de un animal, aún de los primates superiores, se reestructurará y ampliará solo poco y por condicionamiento y aprendizaje asociativo y no asociativo a lo largo de su vida postnatal, porque solo cuentan con un paleocórtex o apenas un neocórtex incipiente, en el caso del individuo humano, su temperamento neonatal se reestructurará totalmente. De hecho, será integrado y subsumido en un temperamento de orden superior y posteriormente una personalidad, al codificar en la organización de sus redes neocorticales un tipo de información también superior y ausente en las colectividades animales, que es la información cultural, esa información extraindividual que sobrevive a pesar del individuo y que incorporará a través de un exclusivo sistema de significados, que es el sistema del habla. Ya hemos mencionado en la entrega anterior que esto es posible debido a que al nacer el individuo humano cuenta con una neocorteza que lo distingue de los primates superiores en varias características, y estas se constatan principalmente en el neocórtex de asociación y significativamente en sus propiedades de conectividad y propiedades para una sinaptogénesis de orden superior, y que serán estas características diferenciadas, sumadas a sus extraordinarias propiedades plásticas, la que darán el soporte neurobiológico de la exclusiva capacidad de la neocorteza humana para reconfigurarse mediante el aprendizaje social y reorganizar sociocinéticamente sus redes neurales en toda la extensión de ese neocórtex y sobre todo hacia y desde sus áreas de asociación. Este neocórtex reorganizado así se convertirá en el soporte del nivel superior de la personalidad de base social. Pero al contrario de lo que venimos exponiendo, de la mano con la teoría que venimos siguiendo, de Pedro Ortiz Cabanillas, más bien se ha sobrevalorado en las conclusiones de los estudios el rol del temperamento neonatal como predictor de la conducta del infante, niño, adolescente y aún del adulto. Sin embargo, un metaanálisis de estos estudios muestra que la correlación de temperamento y funciones de la personalidad en gemelos monocigotos adultos alcanza solo 0.42. Y como decíamos, se va reduciendo desde la infancia a la senectud. O sea, el temperamento en niños presenta una heredabilidad más elevada que la personalidad en adultos. De hecho,
un estudio reciente sobre correlación del temperamento medido entre los 18 y 36 meses de edad versus problemas de conducta a edad de entre 4 a 5 años, apenas muestra que algunas variables del temperamento neonatal explica el 22% únicamente de los problemas de conducta en la infancia. Pero, dicho las cosas claramente, no se trata de establecer la proporción de los determinantes de base genética y la proporción complementaria de los determinantes de base social, crianza, aprendizaje, etcétera, de la personalidad. Lo que realmente es más apropiado decir que toda conducta es 100% heredada y 100% adquirida, como sentenciaba el neurocientífico Donald Hebb. Lo que quiere decir que todo el potencial neurobiológico predeterminado desde el nivel genético se despliega en condiciones normales y toda la reorganización y configuración final de este soporte neural está determinada desde el nivel social, en la forma de encodificación en redes neurales de orden superior de información extraindividual, social, por medio de la crianza, educación y enrolamiento del individuo en la sociedad. Y es esta reorganización de redes neocorticales de base social la que propiamente nos convierte en personas y da contenido y configuración final a la estructura exclusiva de nuestra condición mental humana. También se ha dado por asociar la impulsividad con la función del sistema serotoninérgico, 5-HT, que es la molécula de la serotonina. Y de esta forma se ha dado por explicar de manera unidireccional la impulsividad como resultado de la actividad de algunos factores de la neurotransmisión serotoninérgica de base genética. Pero, como hemos mencionado en una referencia similar en la entrega anterior, en la exposición anterior que hicimos sobre sociobiología del suicidio, decíamos que ningún factor genético ni sus sistemas neurobiológicos derivados, es decir, ni las primeras proteínas elaboradas en la fábrica genética, ni los complejos neurotransmisores, ni sus receptores o sus mensajeros intracelulares, ninguno de estos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos o cualquier otro, ninguno vienen empaquetados y señalados con algún octógono en que se lea actúa sin pensar. Sobre la base de la teoría informacional de la personalidad que venimos siguiendo, es más conveniente entender el rol del sistema serotoninérgico desde una perspectiva ontogenética del individuo humano, es decir, de la formación del ser humano, desde la concepción. Y así diremos que el sistema serotoninérgico cumple un rol primordial en la neocorticalización, en la formación del neocórtex, desde la fecundación, y un rol en la conectividad neuronal durante el neurodesarrollo, y también en la integración de la actividad mental al más alto nivel. Estos procesos de integración en redes neocorticales al más alto nivel, es decir, macro redes, grandes redes supramodales bihemisféricas que alcanzan los 2 hemisferios y toda la corteza, son fundamentales para hacer posible la actividad mental humana, sobre todo desde el nacimiento. Actividad mental durante el desarrollo postnatal que en forma simple y concisa significa la incorporación de información social en el neocórtex de asociación y a partir de allí convertirnos en una personalidad de base social, siendo esta la condición que única y exclusivamente el ser humano puede alcanzar. Entonces, cuando a partir del temperamento neonatal, determinado fundamentalmente desde el nivel genético, el individuo humano interacciona con su entorno social y mediante su actividad mental continua va incorporando información social y la codifica en su neocórtex de asociación, va construyendo de este modo y progresivamente los atributos de una personalidad de base social que subsumirá al temperamento neonatal y lo subordinará. Estos atributos son el temperamento, el intelecto y el carácter postnatales
y socialmente determinados o sociocinéticamente, como lo menciona la teoría, y que terminan siendo la personalidad del adulto. Como decíamos antes, y es mejor repetirlo, estos procesos implican una actividad mental continuamente integrada al más alto nivel. Lo que quiere decir la integración extensa en red, simultánea, de la neocorteza y estructuras también del paleocórtex, en forma biemisférica, cumpliendo en este proceso de integración un rol fundamental la actividad de las proyecciones serotoninérgicas que parten del tronco cerebral, como también las dopaminérgicas y las noradrenérgicas. No es, pues, en el nivel de una vía o circuito de neurotransmisión que encontraremos la determinación del complejo fenómeno de la impulsividad del adulto, sino que entenderemos que este nivel de las proyecciones monoaminérgicas desde el tronco cerebral hacia la corteza son parte del soporte neurobiológico para la estructuración de unos rasgos de personalidad que son más bien de base social. Es decir, que son parte del soporte funcional de un neocórtex que se organiza por información social. En este punto, quizás será necesario recordar brevemente los hitos del desarrollo sociobiológico de la personalidad en la perspectiva de la teoría informacional de la personalidad que estamos siguiendo, con el propósito de consolidar mejor lo que venimos exponiendo y lo que sí. La actividad global de recién nacido humano está organizada desde la actividad de su paleocórtex, casi totalmente determinado desde su base genética, y se expresa en la forma de un temperamento neonatal. Pero al mismo tiempo, este individuo humano ha nacido con un neocórtex superior y exclusivo, cuyas propiedades ya hemos descrito someramente, y en el cual, en términos simples, está vacío de información. De modo que se podría decir que las primeras conexiones sinápticas en este neocórtex están establecidas prácticamente al azar. Aprovecharemos para decir aquí que en el proceso de formación de ese neocórtex intraútero, las proyecciones serotoninérgicas completan un rol en la determinación tanto de la diferenciación celular como la migración de las neuronas hacia la neocorteza, así como en la integración de toda la neocorteza intraútero. Decíamos pues que desde el nacimiento, este individuo humano aparece con una actividad mental de orden superior y exclusiva que le permitirá incorporar un tipo de información social que se convertirá progresivamente en la base del desarrollo de un segundo temperamento de orden superior, de base social. Este proceso de incorporación implicará la encodificación de información social de tipo afectiva durante la crianza en la forma de una reorganización de sus primeras redes neocorticales, especialmente de las áreas de asociación paralímbica, las cuales subordinarán a las primeras paleocorticales del temperamento neonatal. Entonces, a partir de la actividad de este sistema de memoria afectivo neocortical, es que la actividad global del infante quedará reorganizada y se expresará en la forma de un incipiente temperamento, pero esta vez temperamento de base social. Sucesivamente, durante el desarrollo postnatal, el niño y posteriormente el adolescente va incorporando otras formas de información social que encodifica en la forma de otros nuevos modos de reorganización de sendas redes corticales, convirtiéndolas de este modo en sendos sistemas de memoria, que serían una memoria de conocimiento y destrezas, incluyendo las intelectivas y ejecutivas, dicho esto en sentido convencional, en las áreas de asociación parieto-temporo-occipital, una memoria de valores y normas morales, reglas de decisión e intenciones morales en las áreas de asociación anterior y principalmente
el córtex prefrontal dorsolateral. A partir de la conformación de estos sistemas de memoria de base social que se estructuran incorporando al anterior, el afectivo, del temperamento postnatal, y conforme progresa la crianza, educación e incorporación productiva del individuo, la actividad global del niño y luego del adolescente quedará reorganizada una segunda y una tercera vez y se expresará sucesivamente entonces en la forma de un incipiente intelecto y un posterior carácter de base social. Estos procesos del desarrollo formativo de la personalidad implican neuroplasticidad. Y como decíamos, están determinados al 100% desde su base genética, en la forma de redes neocorticales de asociación dispuestas al azar y con capacidades de sinaptogénesis y mielinización, por un lado, y de apoptosis, o muerte neuronal y poda sináptica, y remodelación mielínica, por otro, pero también estarán determinados al 100% desde su base social. Es decir, que estas remodelaciones sinápticas y mielínicas no ocurrirán al azar esta vez, sino que serán organizadas progresivamente conforme el individuo incorpora información social. Aprovecharemos aquí para repetir que, dado que el temperamento de base social implica la integración de toda la actividad neocortical como macroredes de ambos hemisferios y de toda la corteza, a partir del sistema de memoria afectiva, paralímbica, entonces las proyecciones serotoninérgicas desde el tronco cerebral a la corteza cumplirán un rol importante como parte del soporte funcional de esta integración de toda la corteza. Y de igual modo lo serán las proyecciones noradrenérgicas, también desde el tronco encefálico, respecto al intelecto, que también implica una integración de toda la corteza, a partir del sistema de memoria de conocimientos y destrezas. Y también los dopaminérgicas, respecto al carácter, a partir del sistema de memoria de valores e intenciones morales. En el adulto, estas configuraciones consolidadas en forma más o menos permanente ya podrán ser consideradas como los atributos de una personalidad 100% determinada desde su base genética y 100% determinada desde su base social en la forma que hemos mencionado. Y será pues entre estos atributos que encontraremos los diferentes aspectos de la impulsividad, tal cual ha sido complejamente descrita al inicio, y principalmente entre los atributos del carácter, dado que este es el último componente de la personalidad en estructurarse y que incorpora los otros dos anteriores, temperamento e intelecto. Estos atributos del carácter en la personalidad del adulto los entenderemos, decíamos, como productos de la incorporación de un tipo especial de información social, sobre todo durante la adolescencia, en la forma de valores, normas de decisión e intenciones morales de base social. Pero estos atributos del carácter deberemos también entenderlos como la culminación de una formación que comienza en la temprana infancia, cuando durante la formación del temperamento postnatal, los criadores del infante moderan su comportamiento emocional en los límites de lo aceptable. Por ejemplo, mediante su relación afectiva con él, a través de los gestos o entonación de las palabras ante el comportamiento del infante, determinando de este modo, por ejemplo, que se vaya convirtiendo en temperado o intemperado. Y posteriormente, en la niñez, durante la regulación de su desempeño intelectivo, por ejemplo, mediante la relación cultural de los padres, la escuela, con él, con el niño, regulando su producción mental, por ejemplo, favoreciendo no un entendimiento reflexivo,
y un conocimiento de la ética, determinando que vaya convirtiéndose entonces en reflexivo o por el contrario en irreflexivo. Y entonces ya en la adolescencia, durante la consolidación de su carácter, que incorporará los atributos anteriores del temperamento e intelecto, incorporará a su vez la escala de valores sociales durante sus relaciones de roles sociales, de padres, maestros, o con sus padres, maestros, pares y la sociedad en su conjunto, determinando sus convicciones, que reflejarán las convicciones de la sociedad en que se forma, reflejando quizás el caos moral de la sociedad en su conducta desregulada, de convicciones caóticas, para decirlo de modo simple, o por el contrario se convertirá en un adolescente autocontrolado. Será, por tanto, probablemente más productivo encontrar diferentes variables de la impulsividad entre algunos de estos atributos del carácter determinados desde su base social que encontrarlos entre los factores neurobiológicos desde su base genética. Hablar de una sociedad apremiante, hedonizante, intemperante, que codifica estos valores en diferentes medios de codificación extraindividual y que a partir de estos determina cinéticamente el carácter de sus individuos, podría ser más acertado. En nuestra experiencia clínica, el paciente con ideación suicida está motivado por la necesidad de alivio de su sufrimiento. Suele ser una ideación suicida evasiva. Nos preguntamos si podríamos acaso encontrar los determinantes de esta intolerancia al sufrimiento en variables neurobiológicas de base genética, o por el contrario, será más coherente buscarlas en variables del carácter determinadas desde su base social. De hecho, no tenemos aún un modelo de personalidad que permita entender de modo integral y coherente, si acaso fuera posible, cómo sería que algunas variables genéticas, sinápticas o de estructuración de formaciones subcorticales puedan dar cuenta de algunas variables, al menos algunas, de la impulsividad en el adulto. También ha sido asociada a la amígdala subcortical, un órgano subcortical pequeño, con la impulsividad, en un modelo que hace partir de esta estructura el impulso y en un defecto de una red de regulación de arriba abajo, la impulsividad. Pero un modelo de este tipo, aplicado a la población normal, convierte estructuras subcorticales, como la amígdala subcortical, en centrales, que serían capaces de orientar la conducta de las personas, lo que obviamente no sucede, salvo en casos excepcionales de trastornos severos de la actividad cortical, retrasos mentales severos, demencia, epilepsia, por ejemplo. Pero no es el caso de hacer referencia a los trastornos mentales y del comportamiento asociados a impulsividad patológica en esta exposición. Mejor es entender desde la perspectiva de la teoría informacional de la personalidad que venimos siguiendo que la amígdala subcortical queda convertida en el adulto en parte de una red funcional que codifica señales de orden inferior, de entrada y salida visceral, o sea, de la sensibilidad y motilidad viscerales, y que se proyecta hacia estructuras límbicas paleocorticales donde a su vez se codifican las sensaciones afectivas. Estas sensaciones afectivas de orden inferior del nivel animal, inconsciente en la perspectiva de la teoría que venimos siguiendo, organizan la actividad temprana del recién nacido integradas en la forma del temperamento neonatal, que ya hemos hecho referencia. Pero, como decíamos antes, quedan muy pronto reemplazadas, subsumidas y subordinadas a las macroredes de las áreas de asociación paralímbica neocortical, en que se codifican los afectos de orden superior por aprendizaje social desde el nacimiento y que reorganizan la actividad del infante en la forma de un temperamento de orden superior, de base social.
En el adulto, la actividad mental continua parte de una integración de orden superior de los afectos, conocimientos y destrezas y habilidades, así como valores e intenciones morales, todos aprendidos socialmente desde el nacimiento y codificados en sendas áreas de asociación neocortical. Esta integración, que es la actividad epiconsciente en la nomenclatura de la teoría informacional de la personalidad, esta integración, decíamos, adopta configuraciones más o menos permanentes como temperamento, intelecto y carácter. Y es esta actividad mental continua, orientada a partir de la situación personal del momento, de la actividad mental previa, inmediata, del entorno del momento y principalmente orientada por las tendencias del carácter e intenciones morales vigentes de la personalidad, aprendidos desde la sociedad. Es todo esto, decíamos, lo que organiza nuestra actuación personal, en forma impulsiva o no, pero no es un núcleo subcortical, como si fuera autónomo o una central de comando de nuestros actos. Por lo que la sociedad entonces, los padres, los educadores y todos los significativos en el desarrollo de la personalidad de base social, no podemos evadir nuestra responsabilidad en la presencia de la impulsividad en la persona que ha completado su desarrollo formativo. En lugar de tergiversar el rol de una neurobiología de base genética y cayendo en un determinismo unidireccional que solo responde a una concepción normal del hombre. El propósito de esta entrega ha sido destacar el rol de la sociedad en la formación de la personalidad y entender de un modo más apropiado su soporte neurobiológico. Es decir, hemos querido entender de un modo integral y coherente algunos factores neurobiológicos y otros sociales implicados en la conducta impulsiva del individuo, que ha completado su desarrollo como personalidad. Creemos haber destacado en el rango de la normalidad el rol de la sociedad en la determinación de la impulsividad del adulto. De hecho, la investigación sobre estilos de crianza en la infancia y su relación con impulsividad posterior es abundante, muy abundante, pero eso ya es un tema aparte. Espero haber satisfecho nuestro propósito inicial y sobre todo haberlos motivado para su intervención en el lugar que les corresponda. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. De sentir las sensaciones, del momento presente y de la hora. Esto sería todo en esta segunda semana. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.